Madre mía, tenéis que escuchar esto. El salseo sobre Kerem y Ande está que arde y hay una razón oculta que nos va a dejar a todos en shock. No es lo que pensáis. Olvidaos de todo lo que habéis leído hasta ahora, porque lo que os voy a contar cambia las reglas del juego. Parece que la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que nos dejó a todos con el corazón roto, no fue tan sencilla como nos la vendieron. De hecho, hay rumores fuertes, que apuntan a que hubo algo más, algo que va mucho más allá de las típicas diferencias irreconciliables. Muchos dirán que fue la distancia, que las agendas no cuadraban, que el estrés de la fama. Bah. Eso ya nos lo sabemos de memoria. Pero yo, que me paso horas investigando y hablando con gente, he escuchado algo que me tiene con los pelos de punta. Se dice, se comenta, se susurra, que la verdadera razón detrás de su separación podría tener que ver con un tercero asterisco. Pero ojo. No un tercero en el sentido que estáis pensando. Para ser honestos, al principio yo tampoco me lo creía. ¿Kerem y Hande? ¿Separados por algo turbio? Imposible. Eran la pareja de moda, la que todos queríamos ver junta para siempre. Pero cuanto más hurgas, más indicios aparecen. Y lo que me contaron es que supuestamente había una presión externa muy fuerte sobre ellos. Presión de sus agencias, de sus marcas, incluso de sus familias. Imaginaros la situación, dos jóvenes enamorados, en la cima de su éxito, pero con contratos millonarios y expectativas altísimas sobre sus hombros. Lo que yo creo que está pasando aquí es que les obligaron a tomar una decisión que no querían. Quizás había un proyecto en puerta para uno de ellos que no le permitía tener una relación pública, o tal vez un acuerdo para que cada uno enfocara su carrera por separado y así maximizar sus beneficios individuales. Es duro decirlo, pero suena a estrategia de marketing pura y dura. Piensa en esto, después de su ruptura, ambos han tenido éxitos individuales impresionantes. ¿Casualidad? Yo digo que no. Podría ser que les dijeran, chicos, para llegar más alto, tenéis que fingir que no estáis juntos. Y vaya si les ha funcionado. Han multiplicado sus seguidores, les llueven contratos, y ambos están más radiantes que nunca en sus proyectos. Lo que más me llama la atención es la forma en que manejan las redes sociales. Siempre tan sonrientes, tan profesionales, pero a la vez hay una distancia, ¿no creéis? Es como si hubieran aprendido a crear una burbuja alrededor de su vida personal, manteniéndola impoluta para el público. Ahora viene lo gordo y esto es especulación pura, pero basada en lo que he podido recopilar. Dicen que la ruptura fue pactada. Sí, habéis oído bien. Pactada. Que se quieren, que se siguen queriendo, pero que por necesidades profesionales, tuvieron que dar un paso atrás de cara a la opinión pública. Y esto no lo digo yo, ojo, esto es lo que se comenta en los corrillos más secretos de la industria. Para ser sinceros, esto me parece súper triste. Ver a dos personas que se quieren separarse por presiones externas me da mucha pena. Pero también entiendo el mundo en el que viven. La fama es una bestia que te puede devorar si no sabes manejarla. Y si esto es verdad, ¿qué nos dice de la industria del entretenimiento? ¿Cuántas parejas más estarán fingiendo rupturas o soltería por acuerdos comerciales? Es un mundo de apariencias y Kerem y Hande, si estas teorías son ciertas, serían maestros en el arte del engaño o de la supervivencia profesional. Lo que yo sospecho es que aunque no estén juntos de manera oficial, la conexión entre ellos sigue ahí. Es imposible que desaparezca de la noche a la mañana. Quizás se ven en secreto, quizás se apoyan mutuamente en la distancia. ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que esta razón oculta es mucho más jugosa y complicada de lo que imaginábamos. Y ahora la pregunta del millón para vosotros, mis seguidores, que sé que tenéis unas opiniones geniales. ¿Creéis que Kerem y Hande siguen enamorados y que su ruptura fue solo una estrategia para triunfar por separado?